Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más en el área de matemática. El día de hoy vamos a resolver un tema muy importante que se trabaja en el área de matemáticas, ¿no? Y me refiero a la resolución de problemas, ¿correcto? La resolución de problemas es un tema muy importante porque nos permite a nosotros razonar, analizar, interpretar, ¿no? Enunciados matemáticos, ¿correcto? De la vida cotidiana inclusive, ¿sí? No olvidemos que el enfoque de la matemática es la resolución de problemas, ¿cierto? Y más aún, para resolver problemas matemáticos, nosotros debemos partir de la realidad cotidiana, ¿no? ¿De niños? Entonces, vamos a empezar a resolver los problemas de uno por uno, ¿ya? Voy a poner acá mi título. Resolvemos problemas. ¿Ya, niños? Resolvemos problemas. Listo. Ahí está el título del día de hoy en el área de matemática. Resolvemos problemas. Y para ello he traído un problema para resolverlo juntos. ¿Ya? Voy a pegar aquí. Ahí está. Bien, niños, miren, para resolver cualquier problema matemático, nosotros tenemos que partir de lo siguiente. Lo primero que debemos hacer para resolver un problema es familiarizarnos con el problema, ¿no? Familiarizarnos. Y eso implica leer el problema y comprender el problema, ¿sí? Entonces, vamos a leer y vamos a comprender ese problema, ¿correcto? Muy bien, miren, dice así: en un hospital dieron de alta a 89 pacientes en la mañana, ¿ya? Y en la tarde a 95 pacientes. ¿Cuántas personas han sido dadas de alta durante ese día? ¿Ya, niños? Entonces, yo ya lo leí y también ya lo comprendí. O sea, de eso se trata justamente, ¿no? De leer y comprender el problema. O sea, de familiarizarnos con el enunciado. O sea, hacerlo nuestro, interpretarlo, ¿no? Y analizarlo bien. ¿Ya? Entonces, miren, comprender el problema implica, pues, identificar aquí ciertos datos, ¿no? Ciertos datos que ya saltan a la vista, ¿verdad? Y esos datos que saltan a la vista, pues, que tenemos acá 87 pacientes por la mañana, ¿cierto? Y otro dato importante que tengo también acá, 95 pacientes, ¿no? Pero por la tarde. ¿Ya? Entonces, son dos datos importantes, ¿no? Tengo acá un dato numérico, ¿cierto? Acá tengo otro dato numérico, ¿cierto? Muy bien, pero un dato es de la mañana, ¿ya? Y otro dato es que por la tarde. Entonces, de esa manera nosotros estamos identificando datos en el problema. ¿Y por qué lo hago con tanta facilidad? Porque ya comprendí el problema. Ya comprendí el problema. Entonces, justamente de eso se trata la primera parte, el primer paso para resolver un problema. O sea, comprenderlo, ¿no? Y comprenderlo significa identificar los datos posibles que haya en dicho problema, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que centrarnos en la pregunta, niños. Esto es importante, ¿ya? Todo problema, ¿ya? Todo problema tiene una pregunta planteada al final, ¿cierto? Acá tenemos al final la pregunta, ¿cierto? Yo con estos datos, ¿sí? Con estos datos puedo hacerme varias preguntas, ¿correcto? Yo con estos datos que tengo, yo puedo hacer varias preguntas. Pero en este caso, en este problema, la pregunta que se plantea es la siguiente, ¿no? ¿Cuántas personas han sido dadas de alta durante ese día? ¿Cierto? Entonces, la pregunta me da la idea, ¿no? Que tengo que encontrar un total, ¿cierto?
la pregunta me da la idea que tengo que encontrar un total, ¿no? De personas que han sido dadas de alta durante ese día, ¿no? De la mañana y de la tarde. Entonces, miren, una vez que yo ya comprendí el problema, ya identifiqué datos, ¿no? ¿Qué datos contiene el problema? Ya identifiqué la pregunta y qué es lo que me piden en la pregunta, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que se debe hacer. No irse de frente a resolver, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer aquí es comprenderlo, extraer sus datos y saber qué es lo que me preguntan, ¿cierto? Entonces, de ahí yo ya empiezo a continuar los pasos que siguen, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya me familiaricé, ya identifiqué sus datos y ya sé qué es lo que me piden, el próximo paso será pues elegir una estrategia, ¿no? Una estrategia para resolver, ¿cierto? Una estrategia para resolver. Entonces, este problema, ¿qué idea me da, ¿no? De qué operación voy a elegir, ¿cierto? ¿Qué operación voy a elegir? Y la operación que yo voy a elegir aquí va a ser, ¿por qué? Por la misma naturaleza de la pregunta, me está diciendo que yo tengo que hallar un total, ¿cierto? Y recuerdan esa operación que implica hallar el total, ¿sí? ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, espero que sí estén recordando. Me refiero a una operación de adición, ¿verdad? Entonces ya reconocí, ya identifiqué qué operación voy a realizar. En este caso, voy a realizar una operación de adición, de suma. ¿Por qué? Porque me dicen cuántas personas han sido altas durante ese día, o sea, en la mañana y en la tarde. O sea, me hablan de un total. Y ese total yo tengo que sacarlo, resolverlo a través de la suma. ¿Cierto? Entonces, ya vayamos a la resolución del problema, ¿no? Si yo puedo y yo quiero, yo lo puedo representar mediante un gráfico acá, ¿no? Mediante ciertos dibujitos de repente, ¿no? Pero como son cantidades grandes, ya no me va a permitir de repente hacer bolitos, ¿no? Por ejemplo, si acá fuera 8 pacientes y acá fueran 9 pacientes, ahí sí, ¿verdad? Dibujaría 9 bolitos, ¿no? 9 bolitos. Y luego dibujaría, bueno, primero 8 bolitos, ¿no? 8 bolitos y luego 9 bolitos, ¿verdad? Y luego ya los agrupo y encontraría el total, ¿verdad? De esa manera yo lo representaría ese problema, ¿cierto? Pero, como son números grandes, yo no lo voy a representar mediante bolitos, ¿verdad? Lo vamos a presentar de una manera ya, como ya lo dijimos, bueno, les hice un ejemplo la clase anterior cuando estuvimos en las sumas, ¿no? Se dice, por ejemplo, acá, ¿verdad? Vamos a hacer un esquema también, ¿no? Se puede trabajar a partir de esquemas también, ¿cierto? Miren aquí, acá de la mañana, acá de la tarde, ¿cierto? Miren, en la mañana, ¿cuántas personas salieron de alta? 89, ¿cierto? Y en la tarde, 95. ¿Y qué me piden? Me piden cuántas personas se dieron de alta durante todo este día. O sea, me piden un total, que yo no lo conozco, ¿no? Un total. Entonces, miren, yo acá el problema, yo ya lo estoy representando mediante este esquema, ¿verdad? Y ahí está claramente, ya ven. En la mañana 89 y en la tarde 95, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me piden? Acá la pregunta, ¿cierto? La pregunta, me piden un total. Entonces, este problema, ¿no? Este esquema lo voy a representar ya en forma simbólica, lo que ustedes están acostumbrados a realizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? 89, ¿cierto? Más 95, ¿cierto? Y allí ya sacaríamos el total. 9 más 5, 14, llevo 1, 1 más 8, 9 más 9, 18. Bien, niños, entonces ya llegué a una respuesta. ¿Verdad? Entonces la respuesta, ¿cuál va a ser acá? R, ¿no? R, vamos a tocar una abreviatura. Respuesta.
¿cuántas personas han sido dado de alta durante ese día? Entonces, mi respuesta, o sea, si hay acá una pregunta, niños, si hay acá una pregunta, tiene que haber una respuesta. Y la respuesta está en función al resultado de la operación que he resuelto. 184. Entonces, ¿cuántas personas han sido dados de alta durante ese día? Fueron dadas de alta 184 personas, ¿no? 184 personas, ahí está. Entonces, niños, acabamos de resolver un problema, ¿cierto? Entonces, no es tan difícil, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es simplemente leer y comprender el problema, familiarizarnos con el problema, ¿cierto? Y eso implica identificar datos, ¿cierto? Identificar datos. Y luego buscar una estrategia, ¿cierto? Buscar una estrategia de cómo yo voy a resolver ese problema y qué operación, ¿no?, voy a elegir. O sea, y todos los problemas que nosotros conocemos están en función a las 4 operaciones básicas, ¿cierto? Por el momento, ¿verdad? 4 operaciones básicas. Ya estudiamos 2, ¿cierto? Puede ser de suma, puede ser de resta, más adelante puede ser de multiplicación o puede ser de división. Una vez que yo encuentro, ¿no?, la operación que yo voy a resolver, lo hago un esquematizo mi problema, ¿cierto? Si es que se puede, ¿cierto? Entonces luego ya lo simbolizo, como estamos acá, ¿cierto? Luego resuelvo, pues, ¿no? Resolvemos para luego dar una respuesta, porque hay una pregunta. Veamos el siguiente problema. ¿Qué dice? En el Colegio San Benito había 380 estudiantes, ¿no?, en total, pero por motivos familiares se trasladaron 48 a otro colegio. Se trasladaron, ¿no? ¿Cuántos estudiantes quedaron en el Colegio San Benito? Bien, niños, acá cuando nosotros estamos resolviendo un problema, también tenemos que tener en cuenta algunas palabras, ¿no? Algunas palabras que implican agregar o implican quitar, ¿no? A ver, en el Colegio San Benito acá podemos identificar un dato, ¿no? Y por acá tenemos otro dato, ¿no? 48 se trasladaron, ¿no? Trasladaron 48, ¿cierto? Acá ya tengo 2 datos importantes, ¿verdad? Pero yo también tengo acá un término que puede ayudarnos. ¿Sí? Trasladaron. ¿Qué significa trasladarse? ¿No? Trasladarse significa irse de un lugar a otro. En este caso, de un colegio a otro. Entonces yo pregunto, según colegio hay un total de estudiantes, ¿cierto? Y si se trasladan a otro lugar, ¿qué significa? Que en ese colegio va a haber la misma cantidad o va a haber menos cantidad que de la que había al inicio, ¿no? Entonces, lógicamente que al trasladarse, al salir de ese colegio, esta cantidad ya no va a ser la misma, sino va a disminuir. Justamente se trata de eso, niños, deben de identificar palabras clave que te indican aumentar o disminuir, o agregar o quitar. En este caso, vamos a quitar, vamos a disminuir. ¿Y cuál es esa operación que implica disminuir, quitar? ¿No? ¿Cuál es esa operación? Muy bien, pendiente eso. Pero acá en el problema también me están dando la pregunta. ¿Cuántos estudiantes quedaron? Ya otro dato importante, ¿no? ¿Cuántos quedaron? ¿Qué significa? Que ya no son los mismos, ¿no? Ya no son los mismos, ¿verdad? Ahora entonces, niños, volvemos a esa partecita, ¿no? De que se trasladaron, o sea, disminuyeron. Y esa operación que implica, ¿no? Que implica que de un total, mira, de un total que había, ¿cuántos había? 380, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cuántos se trasladaron? Se trasladaron 48, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? No sabemos cuántos quedaron, ¿no? 48 se trasladaron, ¿sí? Se trasladaron. Y 380 había en total, ¿verdad? Miren, del total que había, 48 se trasladaron, se fueron. Significa que han quedado algunos, ¿no? Para que se complete la igualdad de los 380. Entonces, ya lo esquematicé, ya hice mi pequeño esquema del problema, y ahí está, ¿cierto? ¿No? El total, mira, está desde aquí hasta acá el total. 48 se fueron. ¿Qué me queda? Esta partecita.
Y esa partecita tengo que investigar, tengo que encontrarlo. ¿Con qué operación? ¿Qué operación implica disminuir, quitar? Muy bien, esa operación es la resta, ¿no? 380 menos 48 estudiantes. Y aquí ya sabemos ustedes, ¿no? Saben ustedes cómo se va a resolver. 0 menos 8 no se puede. Vamos a prestar, se queda en 7, ¿cierto? 10 menos 8, 2. 7 menos 4, 3, ¿no? Y el 3 lo mismo. Entonces, niños, en ese colegio, ¿cierto? R de respuesta, ¿no? Respuesta, RPTA. ¿Cuántos estudiantes se quedaron? Quedaron, ¿cierto? Quedaron 332 estudiantes. ¿Ya? 332 estudiantes. Bien, niños, ahí está. ¿Correcto? Ya resolvimos. Primer paso, comprenderlo. Encontrar datos, leer la pregunta. Segundo paso, vamos a hacer un esquema, un breve esquema de la situación, para luego nosotros resolver de forma simbólica, tal como nosotros sabemos. Hallamos la respuesta y respondemos. ¿Verdad? Muy bien, niños, pasemos al siguiente problema. ¿Ya? Pasemos a un siguiente problema. Y el siguiente problema es este. Aquí, vamos a sacar esto. ¿Ya? Vamos a sacar esto. Y aquí está. Listo. Aquí. Primer paso, leer y comprender. ¿No? Encontramos datos y vemos la pregunta. ¿Qué es lo que nos piden? Ese es el paso inicial. En un colegio entregaron libros. ¿No? Entregaron libros. 38 para tercer grado. Mira, acá vayamos identificando un dato, ¿no? 38 para tercero, coma, 35 para cuarto, ¿cierto? Y 42 para quinto. Allá, mira, tengo 3 datos aquí, ¿verdad? Y acá voy a leer la pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Cuántos libros se entregaron en total? Miren, niños, esta palabrita total. ¿Cuántos libros entregaron en total? Entonces ahí ya tengo también pistas, ¿no? Tengo pistas que me llevan a suponer la operación que voy a elegir, ¿correcto? Entonces, miren, utilicen también ustedes su lápiz o su color para que subrayen los datos, para que identifiquen la pregunta, ¿verdad? Entonces, muchas veces la pregunta es la que me orienta, ¿cierto? La pregunta es la que me indica, la pregunta es la que me da la pista para yo suponer qué estrategia voy a elegir para resolver. Entonces, en este caso, voy a resolver con una operación conocida por ustedes, que es la suma, ¿no? Porque me dice, ¿cuántos libros entregaron en total? Claro que tiene que ser total, porque tenemos libros para tercero, para cuarto y para quinto, ¿verdad? Entonces, miren aquí, vamos a hacer el esquema que ya lo estamos enseñando, ¿no? Este cuadrito va a ser para tercero, este cuadrito va a ser para cuarto y este cuadrito va a ser para quinto, ¿no? Para tercero, para cuarto y para quinto. ¿Qué me piden, niños? Me piden el total. Esto me piden, ¿cierto? Me piden el total. No lo conocemos el total, ¿cierto? No lo conocemos. Pero sí conocemos que en tercer grado han repartido 38, en cuarto grado han repartido 35 y en quinto grado han entregado 42. Entonces, ya hice mi esquema, mírenme, ¿no? Mi esquema. Este esquema, yo lo he deducido así, ¿por qué? Porque me dicen un total, o sea, de los 3 grados hay un total, ¿cierto? Y ese total lo podemos determinar a través de este esquema. ¿Con qué operación? Con la operación de adición. Y acá pues vamos a la parte simbólica, ¿verdad? Vamos a simbolizar el problema. 38 más 35 más 42. Y ahí está. Mírenme. Ahí está. No olviden que una suma no es solamente 2 números, no puede ser 3 o 4 o 5, o los que haya. Sumemos. 8 más 5, 13 más 2,
15. Llevo 1. 1 más 3, 4, más 3, 7. 7 más 4, 11. Y miren, ahí está. ¿Cierto? Entonces, una vez que yo encuentro, ¿no? Encuentro la respuesta acá, lo trasladamos acá. Entonces, ¿cuántos libros se entregaron en total? Entonces, entregaron, ¿no? Tengo que responder de acuerdo a lo que me pregunten, ¿no? ¿Cuántos libros se entregaron? Entregaron 115 libros. Puntito. ¿Ya, niños? Entonces, creo que ya poco a poco se están familiarizando con la resolución de problemas, ¿verdad? Leemos, comprendemos, identificamos datos, leemos la pregunta, ¿no? Y luego determinamos qué operación vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué operación vamos a utilizar para desarrollar esto? Hago un pequeño esquema, si es posible. Luego, simbolizo el problema, hallo la respuesta y respondo. Nada más, niños, que por eso, ¿no? Entonces, vamos a resolver otro problema. ¿Ya? Ojalá ya estén entendiendo. Niños, otro problema. Y el problema que les estoy trayendo ahora es el siguiente. ¿Ya? Es el siguiente. Aquí. ¿Ya? Listo. Ahí estamos. A ver. Paso número 1. Leer, comprender, retraemos los datos, leemos la pregunta que nos piden. ¿Ya? Y dice acá. En un mercado hay 120 personas. En un mercado hay 120 personas haciendo compras, ¿no? En un determinado momento salen 36, ¿sí? Salen 36. Pero salen 36 y entran 27 personas más. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, hay un mercado, están controlando la entrada en algunos mercados, ¿no? Tantas personas entran, ponen un límite, al cabo de un tiempo salen y entran vuelta para evitar los contagios actualmente, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Que hay 120, ¿no? Salen 36 primero, ¿no? En un momento, pero al momento de salir entran luego 27, ¿ya? ¿Cuántas personas hay dentro del mercado? Entonces, acá vemos otro tipo de problema, ¿cierto? Muy bien, pero vamos a analizar el problema. Un dato, miren, 120 personas. Pero acá dice que salen, niños. El salir, ¿qué significa? Cuando salen de un mercado, ¿va a aumentar o va a disminuir la cantidad? Si salen, ¿no? Entonces ahí hay un dato importante. Aquí hay otro dato, miren. Entran, ¿no? Si entran a una determinada cantidad de personas que hay, ¿esa cantidad va a aumentar o va a disminuir? ¿No? También algo importante ahí. Entonces, hay palabras en un problema que muchas veces nos orientan y tenemos que conocer, salir, entrar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntan acá? ¿Cuántas personas hay dentro del mercado? O sea, después de ver cuántas salen y cuántas entran. Miren, vamos a representarlo así nuestro problema pequeño. Miren. Un cuadrito acá. Observa. ¿Cuántas había al inicio? 120. Listo. 120. ¿Ya? Entonces, de esas 120, ¿qué dice? Salen. Oiga, salen. ¿Cierto? Salen. Y si salen es agregar o quitar. ¿No? Lógicamente que vamos a disminuir, pues. ¿Cuánto? 36. ¿Cierto? Entonces, al salir 120, ¿no? No, al salir de 120, 36 personas, acá yo voy a encontrarme con una operación. ¿Cierto? Con una operación. Luego, encuentro ese dato que yo necesito aquí. Luego, ¿qué dice? ¿Qué vamos a hacer acá? Entran. Y si entran, ¿qué significa? ¿Aumentan o disminuyen? Entran. Va a aumentar la cantidad. ¿Cierto? Y acá voy a encontrar la cantidad que hay dentro del hospital. Entonces, vamos a resolver. 120 menos 36 en este caso sería, ¿no? 120 menos 36. ¿Cierto? No se puede acá, prestamos, se queda en 1, ¿no? Convertido en 10. 1 menos 3 tampoco se puede, ¿cierto? 11 menos 3, 8. ¿Sí? Entonces acá va a ser 84. Miren acá. De esas 120 personas que había en el mercado, al salir 36, ya se quedan 84. Pero
pero no se quedan 84, entran 27 más, ¿no? Y acá tenemos 84 más 27, 84 más 27. 4 más 7, 11, llevo 1, 1 más 8, 9, 9 más 2, 11. Listo. Ahí está. Entonces, esta es la respuesta final, ¿cierto? Entonces acá, R, ¿no? La respuesta. ¿Cuántas personas hay dentro del mercado? Hay 111 personas. Listo. Miren, niños, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos sumado y hemos restado. Sino que también tenemos que saber en qué momento sumamos, en qué momento restamos. Y para ello, las palabras, hay palabritas que nos orientan, ¿no? Hay palabritas que nos orientan en un problema, ¿no? Que implica agregar, quitar y muchas veces dividir. Hay palabras claves para eso. Y como ustedes se están dando cuenta acá, hay situaciones que implican resolver en 2 etapas, ¿no? En 2 etapas. Esta es la primera etapa, resto. La segunda etapa, sumo. Y ahí está. Niños, espero que hayan entendido esta explicación de estos problemas, ¿ya? Para luego explicarles el siguiente proceso, ¿ya? Muy bien, entonces voy a dar paso a continuación a explicarles la práctica, ¿ya? La práctica de hoy consiste pues en resolver 5 problemas, ¿ya? Relacionados a los anteriores que ya hemos visto, ¿ya? Y miren, acá, por ejemplo, la práctica calificada, ¿ya? La práctica calificada de matemática son los mismos problemas que expliqué, pero ya con diferentes cantidades, ¿no? Acá dicen una clínica, ¿ya? En la explicación fue hospital. En una clínica dieron de alta 189, ¿cierto? En el primer problema fue diferente. 189 pacientes el lunes, ¿no? Y el martes 195 pacientes. ¿Cuántas personas han sido dadas de alta en total? Entonces acá van a hacer lo mismo que expliqué en el problema, ¿ya? Entonces de eso se trata. Segundo problema. Un padre de familia paga 260 soles mensual por concepto de enseñanza, pero el director le hizo una rebaja, ¿no? De 180 soles. ¿Cuánto pagará el padre de familia? Entonces acá miren, niños, hay palabras que indican una palabra clave, ¿no? Que implica en este caso rebaja. ¿Va a pagar más o va a pagar menos? ¿Cierto? ¿Va a pagar más o va a pagar menos? Entonces, lógicamente que acá va a pagar menos, ¿cierto? Entonces, rebaja significa restar. Ya tengan cuidado ahí. Tercer problema. Dice, en un colegio entregaron libros. 138 para tercero, 135 para cuarto y 142 para quinto grado. ¿Cuántos libros entregaron en total? Lo mismo que expliqué en el ejemplo anterior. 4. En el Colegio San Benito habían 420 estudiantes en total, pero por motivos familiares se trasladaron 184 a otro colegio. ¿Cuántos estudiantes permanecen, ¿no? en el Colegio San Benito? Aquí también van a resolver según el problema que les expliqué. Último problema. En un mercado hay 320 personas haciendo compras. En un determinado momento salen 56 y entran 37 personas más. ¿Cuántas personas hay dentro del mercado? ¿Ya, niños? Entonces, estos tipos de problemas planteados son los mismos problemas que he explicado en la clase, ¿ya? Entonces, espero que lo resuelvan y lo resuelvan bien porque espero que hayan entendido, ¿ya? El procedimiento, ¿no? Leer el problema, comprenderlo, ¿no? Identificar sus datos, ¿no? Identificar algunas palabras clave ahí
que implica sumar, que implica restar, y también guiarse por la pregunta. La pregunta tiene mucho que ver para resolver el problema, tiene mucho que ver para determinar si voy a sumar o voy a restar. Bien, niños, gracias por su atención y espero que resuelvan este problema, ¿no?, sin dificultad. Gracias.